Buen día audiencia, buen día Jorge, Carlitos, Karina, Matu. Buen día, Doc. ¿Cómo está Santa Mónica a esta hora? Divino, Sí, divino, divino, gran soñado día, gran día. totalmente. La Soñado verdad, la totalmente. verdad. Bueno, voy a empezar porque tengo mucho para, como de A ver, costumbre, tengo mucho. dale, dale. La primera cosa que quiero hacer es el domingo a la noche, el lunes, bueno, el día de la nostalgia. Voy a Sí, empezar por ahí. antes de ayer, antes de Tuve ayer. una invitación a cenar de unos amigos, matrimonio joven, de los dos uruguayos que viven muy cerca de mi casa, que nos hemos hecho muy amigos, donde tuve una explicación muy interesante del nacimiento y el significado del Día de la Nostalgia, que más allá de lo vamos a decir, de lo vulgar, de lo común, no de lo vulgar, que es el baile y que está todo bien, ¿no? No tengo nada en contra del baile. Muy interesante. Y tuvimos después una larga charla sobre política uruguaya, sobre la cual me estoy ilustrando para entender lo que pasa. Por un lado. Por otro lado, y está ligado con esto, porque también lo hablé con ellos, recientemente fue el día de la independencia de Uruguay. Y yo quiero hacer un pequeño homenaje a este país que me ha recibido tan fraternalmente, esa es la palabra, recordando a una figura que les pido que la busquen, es el hermano Damasceno. Fue un monje belga que a principios del siglo XX se afincó en Uruguay y fue el creador de múltiples textos, los primeros textos para enseñarles a los niños de distintas materias, ¿no? Pero sobre todo, él insistía mucho, él cuando llegó, y en eso me siento hermanado con él, le chocó la referencia al país chiquitito, ¿no? Porque nosotros, los uruguayos, en este paisito, y él se ponía verde cuando escuchaba eso, y yo me pongo verde azul casi, porque les digo, pero no, señores, no. Porque ¿qué define un país chiquito? La geografía, no sé, Suiza es chiquita, Liechtenstein es chiquito, por ejemplo, son países donde parece que la gente vive bien. ¿Qué define un país chiquito? La poca población. O sea, no importa que seamos muchos y tontos y no pocos y lúcidos para vivir en una sociedad democrática y pacífica como esta. A ver, piensen un poco. Yo no digo que se la crean al 196% como los argentinos somos, pero un poquito más, un poquito más. Y búsquenlo, hermano Damasceno, lo van a encontrar en internet, por supuesto, una figura muy interesante, un extranjero que habla, que les dice a los uruguayos no digan más país chiquitito, porque no lo es. Y voy a emplear, para terminar, una estrofa del himno nacional argentino, que dice al gran pueblo argentino salud, y yo voy a decir al gran pueblo uruguayo salud, en este día tan especial del bicentenario de su independencia. Punto. Ahora sí voy a pasar a mi tema de hoy. Y el tema de hoy tiene que ver, y te pido Jorge, Carlitos, Karina, bueno, el que quiera, que participen, si pueden, si quieren, porque es el tema de, hoy hablamos de la sal en el pasado, ahora vamos a hablar del azúcar. La primera cosa es, no demonicemos ningún alimento. No demonicemos ningún alimento. La sal y el azúcar incluidos. Si bien el azúcar, podríamos charlar si es un alimento, pero bueno, es como energía pura, ¿no? La primera, vamos a hablar de los carbohidratos. Los carbohidratos que están tan demonizados últimamente, lo cual me parece tremendo, no hay que demonizar ningún alimento, pero necesitamos carbohidratos para vivir. El cerebro consume glucosa pura. Como si la nafta, vamos a decir, del cerebro es la glucosa. La glucosa es un azúcar. Entonces, ahí estoy hablando con frecuencia abierta por la cámara, ¿eh? Bien. De modo tal que necesitamos ingerir carbohidratos. De lo contrario, nuestro organismo, búsquenlo después si quieren en internet, hace un proceso que se llama neoglucogénesis, ¿no?
neoglucogénesis, como fabricar glucosa desde otro lugar. O sea, cuando no ingerimos la suficiente cantidad de carbohidratos, el organismo toma otros elementos, por ejemplo la grasa, o algunos productos de desecho de los músculos, y fabrica glucosa porque el cerebro necesita una inyección, una llegada de glucosa permanentemente, porque consume muchísima glucosa, si no, no podemos pensar, no podemos existir, no podemos ser. De modo tal que ahí estamos con la glucosa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la diabetes? La diabetes es conocida, el común denominador de la gente lo relaciona, y no está mal, por supuesto, con un nivel elevado de glucosa en sangre, lo cual es un efecto colateral de la diabetes, es verdad. Pero la gente que se enferma y sufre tremendamente todas las consecuencias de la diabetes, o incluso le quita años de vida, y se puede incluso llegar a morir, en casos extremos, digamos, el mayor daño que le hace la diabetes a nuestro organismo es vascular. Hace un daño a todo nuestro sistema vascular, a todas nuestras arterias, de modo tal que está casi inseparablemente imbrincado, unido a la salud cardiovascular. Por eso, la gente que hace determinadas dietas que son salutíferas, que son saludables para la actividad cardiovascular, generalmente tiene muchísimos, si no todos, puntos en común con la que debemos hacer para prevenir la diabetes. Prevenir. Y acá voy a emplear un poco. Yo escuché atentamente, Jorge, la conferencia con la doctora presidenta de la... Sí, de la academia. ¿Cómo se llama? Bueno, la entidad, la academia de medicina. Academia de Medicina de Uruguay. Exacto. Y a mí me parece que me quedé pensando, ¿no? Yo digo, a los que estudiamos medicina, porque teníamos vocación de servicio, porque nos gusta dar servicio, porque nos hace bien dar servicios, el altruismo es una cosa que alimenta el alma, realmente, y toda acción médica tiene una cuota de altruismo, una cuota, ¿no? No estoy diciendo que los médicos no debamos cobrar, sino que no tiene que ser el móvil principal. De modo tal que nos gusta ayudar, nos gusta curar. Entonces nuestro primer acercamiento a la medicina probablemente haya sido curar enfermedades, ¿no? Pero a mí me parece que ya hoy, por eso con Jorge coincidimos rápidamente en te recuerdo, Jorge, en nuestro primer encuentro en el café de un conocido supermercado de la calle Roosevelt, donde charlamos largamente acerca del enfoque de esta columna. Y lo que creo que nos entusiasmó a ambos era la posibilidad de hablar de prevención. Hablemos de prevención, no hablemos de curar. Por supuesto, son necesarios los médicos que curan enfermedades, obviamente, y yo lo he sido también. Pero en esta faceta, que hace tantos años hago, me interesa mucho que la gente no llegue al consultorio, lo cual parece a veces una especie de contrasentido, ¿no? De abogado del diablo, pero bueno, Roberto, si vos no querés que llegue gente a tu consultorio, no vas a vivir de la medicina. Pero no es así, es decir, pero la función del médico tiene que ser educativa, de prevención. Y voy a dar solo un ejemplito chiquito. La doctora habló, muy bien por otra parte, obvio, acerca del cáncer vamos a focalizar, cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino hoy debiera ser un mal recuerdo. Un mal recuerdo debería ser. ¿Por qué? Porque ya hace varios años, unos cuantos años, que hemos descubierto el nexo que une el cáncer de mama con ciertas enfermedades virales del cuello del útero, que son, atención acá, prevenibles con una vacuna que existe y que debe ser aplicada a todos los jóvenes, niñas y niños. De modo tal, si nosotros eliminamos el factor HPV, que son las siglas del virus del papiloma humano, vamos a eliminar
la enorme mayoría de los cánceres de cuello, que es una enfermedad tremenda, discapacitante, etcétera, etcétera. Y esto, o sea, esto tiene que ver con la prevención, ¿eh? Por eso yo a veces me enojo un poco hablando de la gente que no hablen en contra de las vacunas salvan vidas, pero no hay ninguna duda, ya, evidencia científica, no es lo que yo creo, porque yo puedo creer lo que quiero y está todo bien, pero otra cosa es la evidencia científica. De forma tal que pasa lo mismo con la diabetes. Claro que pasa lo mismo con la diabetes. Hay dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 tiene alguna, digamos, relación con del punto de vista genético. No con un gen en particular, que todavía lo buscan y nunca lo encuentran, un gen único, digamos. Parece formar parte de lo que llamamos enfermedades poligénicas. O sea, son varios los genes que podemos heredar que tienen que ver con el desarrollo de la diabetes tipo 1, en el cual es el páncreas, que es el lugar del cuerpo donde se fabrica la insulina, que es la que regula la glucosa, no funciona bien. ¿Qué porcentaje de diabetes tipo 1 es? 5, 10% como máximo. Quiere decir que estamos hablando de que como mínimo el 90% de los casos de diabetes tipo 2 son prevenibles. No debieran existir. ¿Cuál es el elemento más ligado a la diabetes tipo 2? La obesidad. Estamos en una época donde entramos en un terreno como fangoso, porque la gente lo primero que dice, bueno, no hay que estigmatizar el cuerpo de nadie. Por supuesto que no, yo no estoy hablando en particular de nadie, pero la obesidad es una enfermedad. Pongámosle ese nombre y apellido, no es otra cosa. Por supuesto está en la libertad de cada uno vivir como puede, pero la realidad es que la obesidad es una enfermedad y es madre de enfermedades. El factor predisponente más peligroso para la diabetes es la obesidad. Estamos hablando de obesidad, no estamos hablando de tener 1 kilo o 2 de más, o 3 o 4. De modo tal, y mucha gente obesa, y también no obesa, por supuesto, son, digamos, van a desarrollar diabetes y ya se puede prevenir con un chequeo. Esta es la segunda medida. Primero, pensar que la diabetes tiene que ver con la obesidad. Segundo, pensar que la diabetes tiene que ver con una alimentación en base a ultraprocesados y a determinada dieta muy fuerte, basada en alimentos cárnicos y demás. Estoy hablando de tanto Argentina como Uruguay, que tenemos una... y en buena hora, porque a mí me encanta la carne y no tengo nada en contra, tiene que ver con un consumo exagerado. Pero no solamente de la carne que compramos en la carnicería, sino generalmente de todo lo que es la carne procesada, todo lo que son los embutidos, etcétera, etcétera, más allá de otros temas que podemos hablar que exceden la columna de hoy, tienen que ver con determinadas grasas saturadas que están relacionadas con el desarrollo de diabetes, así como de enfermedad cardiovascular. Por eso, cuando la gente tiene que pensar en la diabetes no como una enfermedad de la glucemia, o sea, del azúcar en sangre, sino como una enfermedad de mis arterias. Esto quiere decir que la diabetes va a afectar mi cerebro, mis riñones, todo el organismo va a afectar. A punto tal que hoy ya son más raras esas cosas, pero puede llegar a llevar a la amputación de una parte del cuerpo, el famoso pie diabético. ¿Por qué? Básicamente porque es decir, cuando uno busca el origen de por qué está pasando esto, es una vasculopatía, es decir, es una enfermedad del árbol vascular, es una enfermedad arterial. La misma que en el cerebro lleva a el deterioro cognitivo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se puede prevenir la diabetes? Bueno, acá ustedes van a decir, Roberto, otra vez volver con la cantinela. Sí, todo lo que sea necesario. ¿Cómo podemos prevenir la diabetes? Disminuir la obesidad. No soy obeso, pero tengo pancita. La famosa pancita que dicen por ahí, cervecera,
¿Mm? Eso es grasa acumulada intraabdominal, peligrosísima. Peligrosísima para como factor, digamos, desencadenante de diabetes y peligrosísima como factor desencadenante de enfermedades cardiovasculares. ¿Mm? Llámese infarto de miocardio, ACV, etcétera, etcétera. Que son las que nos matan, las que nos acortan la vida, pero sobre todo las que nos dan, perdón, una mala calidad de vida y nos quitan años. Las dos cosas. ¿Mm? Entonces, ¿cómo lo prevenimos? Tengo pancita abdominal, aunque soy delgado, hágase un chequeo. Hágase un chequeo, vea cómo está su colesterol, vea cómo está su glucemia, vaya al clínico cardiólogo. Una vez al año, lo ideal serían 2, pero vamos a poner una vez al año. ¿Qué pasa con la edad? Aumenta la posibilidad de tener diabetes con la edad. Por lo tanto, si no me chequeé a los 40, a los 50 ya debería chequearme. Antes también, obviamente, ¿no? Bien. ¿Qué comer? Dieta mediterránea. Dieta mediterránea. ¿Qué grasas? ¿No? Bueno, la de los embutidos es medio mala. Pasa algo si como, no sé, el domingo hice una picada y comí salame. Como siempre digo, no va a pasar nada. Ahora, si es domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, bueno, ya vamos a tener problemas. Alimentos vegetales. Los vegetarianos tienen menos propensión a la diabetes que los omnívoros. Sobre todo en el caso de los omnívoros, que son los que comemos de todo, por la carga abundante de comida insaludable. Y como se dice por ahí, mucha gente, y yo lo coincido, con los alimentos ultraprocesados, que deberíamos sacarle la palabra alimentos. Son cosas que podemos comer, pero no es alimento. Entonces, combatir la obesidad, chequeo médico. Hay normalmente, es decir, cada tanto hay campañas, tal vez Jorge las habrás visto, Karina, hay campañas de prevención de la diabetes donde vos vas por la calle, en un minutito te sacan una gotita de sangre, te hacen la glucemia o lo que sea. Hay mucha gente circulando por ahí con diabetes que no lo sabe. Mucha gente. Es muy importante. Entonces, y la otra cosa importantísima es el movimiento. El movimiento. El sedentarismo, con toda seguridad, conspira no solamente para la enfermedad cardiovascular, sino también con la diabetes. Entonces, voy cerrando. Dieta saludable, movimiento y evitar la obesidad. Con esas 3 cosas sería maravilloso lo que podemos disminuir. Y como un pequeño apéndice relacionado con lo que habló la doctora hoy, el cáncer de mama también está fuertemente involucrado en el tipo de dieta que hacemos. Roberto. Y digo... No, termina. Yo no pensé que estabas... Me refiero, no hay nada más terrible, y yo lo he vivido porque como ginecólogo, lo que es una cirugía mutilante para la mujer. No es un tema menor. Está bien, le salvamos la vida en el caso que haya que hacerlo, pero a un costo que para la mujer es tremendo. Por lo tanto, muy importante la alimentación, el ejercicio, fundamentales. Y por supuesto los chequeos. Bien. Una cucharada sopera de azúcar por día, ¿es mucho o poco? A ver. Para medirlo, porque, a ver, yo soy un convencido que el azúcar lo menos posible, pero de repente me equivoco, ¿no? Y me pasé para el otro lado. Entonces, pero vamos a... Yo de repente puedo estar 15 o 20 días sin consumir una cucharada de azúcar, por ejemplo, ¿no? Está perfecto. Y mi organismo no me lo pide. Me trato de consumir eso en otras cosas, digamos, de otros alimentos, pero inclusive en fruta, pero intento evitar el azúcar crudo, digamos, ¿no? Y el azúcar blanca. El azúcar blanca. Ahora, en cantidad, ¿qué? ¿Por día es mucho una cucharada? A ver, yo te diría, Jorge, que es mucho porque es evitable. Ah, bueno, está bien. ¿No? Claro, porque si vos me decís, me pones otro ejemplo y me decís, digo por lo de de carne. Sí.
Sí, Y claro. yo te diría, no, ese pedacito de carne está bueno que lo comas porque la proteína, bla, 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 bla. Pero el azúcar en realidad no es necesaria. El azúcar blanco, el azúcar blanca, mascaba, todo es azúcar. Sí. También saquemos un poco esa cosa de que no, yo le pongo azúcar morena. Es azúcar. Más refinada, menos refinada, pero es azúcar. El azúcar en sí no da adicción. O sea, no conocemos a nadie que digan, ingresaron a la casa de la calle Haití al 400 y encontraron al adicto pegado a la azucarera. No. No. Claro, no existe. La gente no se copa con el azúcar. ¿Cuál es el problema del azúcar? Que la mayoría, porque, y acá vuelvo a atacar a los ultraprocesados, la mayoría de los ultraprocesados, aún los que menos te imaginas, tienen azúcar. Claro. Entonces vos decís, no, yo azúcar no como. Sí, claro, pero te lo comiste en esto, en esto, en esto. Seguro, sí, sí. Que está... la mayoría de los Sí. ultraprocesados son azúcar, sal y grasa. Venenos los tres, en esa combinación. Porque encima tenemos un problema con lo dulce. Es el único sabor para el cual estamos genéticamente predispuestos. Seguro. Que nos gusta. Sí. Todo el ser humano está predispuesto al dulce, digamos. Entonces, la otra cosa, la otra controversia, y me viene muy bien tu pregunta, es al tema de los edulcorantes, porque hay toda una campaña en contra de los edulcorantes, yo lo veo en redes, ¿no? Y el otro día escuché una conferencia de la doctora Katz, a quien yo sigo bastante porque siempre ha tenido una línea de conducta inobjetable, donde dijo, si querés disminuir el consumo de azúcar y podés usar edulcorantes. O sea, aventó todas las dudas con respecto al uso de edulcorantes en el café, en el mate, en lo que uno quiera. Por supuesto, si uno puede acostumbrarse al sabor. Mi padre, por ejemplo, creo que fue el que me inculcó el gusto por el café, mi café matutino, mis 2 cafés matutinos, aprovecho, tomen café, el café es buenísimo para un montón de cosas. Café bueno, no compren ese café basura que venden por ahí, ese que hay instantáneo, compren un buen café, cómprense una linda cafetera y hagan buen café. Gasten en café, porque el café es bueno. Bueno, pero al margen. Decía siempre mi padre que el café, lo ideal es tomar el café sin azúcar y paladear el verdadero gusto del café, ¿no? Es como el que le gusta el mate y el mate, entre comillas, amargo, y vos le querés poner café, le querés poner azúcar y te sacan carpiendo. Porque dicen, no, el azúcar. Nada que ver. O sea, el azúcar es evitable, vamos a ser sinceros. Pero el problema es el azúcar oculta. Ese es el problema, el azúcar oculta y yo miro, casi te diría, obsesivamente los carritos en los supermercados. Y